buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Prepare su corazón para el mensaje de esta noche. Así como está usted viendo en su pantalla, todo este mes de junio estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Así es que usted prepare su Biblia en el libro de Job, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Prepare ahí su lectura, no nos vamos a mover de esta cita. Y aunque estemos viendo algunos otros versículos, pero vamos a estar regresando al libro de Job, capítulo 11. Así es que si usted ya está listo, le estoy dando tiempo para que usted busque su cita. Y como está viendo el título, los atributos de Dios. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de que los atributos son todas las cualidades que tiene Dios, todas las características que identifican a Dios. Hablar de los atributos es hablar de su carácter, es hablar de su naturaleza. Los atributos de Dios son cualquiera de todas las perfecciones propias de la esencia de Dios. Y la Biblia nos habla de muchos atributos de Dios, pero hoy estaremos aprendiendo solo algunos de ellos a través de algunos textos bíblicos. Y voy a empezar a mover estas diapositivas. Así es que si usted ya está listo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 11, los versículos del 7 al 10. Y aquí la lectura empieza con dos preguntas muy importantes. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Piense en esa pregunta. ¿Cómo usted respondería a esta pregunta? Y luego dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dice, es más alta que los cielos. Y nos vuelve a preguntar, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, está hablando de la perfección de Dios, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Qué importante es esta lectura, porque este pasaje nos está hablando de muchas cosas, pero las más importantes son tres perfecciones propias de la esencia de Dios. Si usted está viendo este pasaje, si usted está poniendo atención a la lectura, nos está hablando de tres perfecciones propias de la esencia de Dios. Nos está diciendo que Dios es perfecto. Nos está hablando de que Dios es todopoderoso y que Dios es infinito, es ilimitado. ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! Sí, vamos a estar hablando de estos tres aspectos, de estas tres perfecciones de la esencia de Dios. Y vamos a ver parte por parte estos versículos que acabamos de leer. El versículo 7 empieza con esta pregunta, y ya desde aquí hace que nosotros empecemos a reflexionar en la naturaleza de Dios. Nos está diciendo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Cómo contesta usted ante esto? ¿Cómo contesto yo? Si nos ponemos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que quizá nunca vamos a poder llegar a descubrir todos los secretos de Dios, pero sí algunos de ellos. ¿Por qué
¿Por qué algunos de ellos? Porque desde el principio de la creación, desde que Dios creó al hombre, Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza. Él se ha esforzado en revelarnos a nosotros su carácter. Y hoy el Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Hoy el Señor desea revelarnos sus secretos. Hoy el Señor quiere que sepamos quién es Dios. Hoy vamos a aprender acerca de quién es Dios o vamos a recordar lo que ya sabemos de quién es Dios. Y luego nos hace la siguiente pregunta: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Nos está hablando que Dios es perfecto. Nos está diciendo que Él es todopoderoso. Es algo que ya sabemos. Pero aún así el Señor quiere recordarnos que Él nos ama tanto, que Él es tan bueno, que Él es tan maravilloso con cada uno de nosotros, que siempre se ha mostrado a nosotros, a la humanidad, a través de sus palabras, a través de todas sus obras. Él es el único perfecto. Nosotros no podemos llegar a ser perfectos como Él, pero sí podemos esforzarnos cada día en alcanzar la perfección. Y solo podemos alcanzar la perfección a través de obedecer su palabra. Si nosotros obedecemos, si cada día vamos siendo perfeccionados en Él, podemos entender que a través de la obediencia podemos esforzarnos en alcanzar esa perfección. Todos los días decidimos lo que vamos a hacer, decidimos esforzarnos en obedecerle en todo lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que oímos, a los lugares a los que vamos, en cómo actuamos, en cómo nos comportamos en todo lo que hacemos a diario. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo de obediencia, porque Él siempre fue moralmente perfecto. La Escritura dice que Él fue perfeccionado, y aunque Él era hijo, con todo, Él aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido glorificado, después de haber llevado a cabo toda la obra de la redención, Él vino a ser para cada uno de nosotros el autor de la salvación eterna. Pero la salvación solo es para todos los que le obedecen. En Mateo 5:48, el Señor nos dice: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos. Nos está diciendo el Señor que tenemos que ser perfectos en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que somos. Nosotros tenemos que esforzarnos en ser perfeccionados cada día. Y otro ejemplo de obediencia lo vemos en la vida de Moisés. En Éxodo 3, los versículos del 1 al 6, nos dan ese ejemplo de obediencia. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, aquí está el punto central: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta historia vemos que Moisés obedeció a Dios. Un día dice que Moisés estaba en el desierto, estaba cuidando las ovejas de su suegro, y de pronto en medio del monte vio esa zarza ardiendo. Dios llamó la atención de Moisés con esa gran visión de una zarza que se consumía, algo que sabía que lo iba a atraer, aunque sea por curiosidad, pero tenía que acercarse. Y en el versículo 5 está la clave de todo. Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Y en el versículo 6 le dice su nombre. Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, yo soy tu Dios. Hoy nos está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés. Es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. El lugar que tú pisas es santo. Cualquier lugar donde tú vayas, cualquier lugar donde pisen tus pies es santo. Significa que cualquier lugar donde tú estés es un lugar donde la presencia de Dios está. Es un lugar sagrado, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Y tu vida, lo que haces, lo que ves, lo que piensas, lo que oyes, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces debe dar honor a tu Padre. Porque Él ve y sabe todo de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Cuando le dice quita el calzado de tus pies, significa que quitarse las sandalias es quitar todo lo sucio de nuestra vida. Significa quitar todo lo sucio de tu vida, es dejar atrás todo lo que nos estorba para estar en comunión con Dios, para tener una vida santa, limpia y perfecta como lo es Él. Es dejar atrás todos nuestros conocimientos, nuestras preocupaciones, nuestros prejuicios, nuestros temores, todo lo que tiene que ver con nuestra propia idea de la realidad. Una cosa es lo que humanamente vemos y otra cosa es las cosas espirituales de Dios. Y las cosas de la vida no son lo que nosotros pensamos o creemos. Es lo que Dios dice en su palabra. Y ante la presencia de Dios hay que tener una alma desnuda de todo lo malo, un alma limpia, un espíritu receptivo, un corazón dispuesto. Debemos estar dispuestos a tener esa comunión amorosa con nuestro Padre Celestial, esa intimidad entre Dios y nosotros. Y la intimidad entre Dios y nosotros no admite ningún pecado, ninguna mancha. Esa intimidad abarca toda la vida de la persona. Entonces, cualquier lugar donde tú estés, es un lugar donde la presencia del Señor está ahí. Y a ese lugar sagrado no se puede entrar con maldad, no se puede entrar con pecado, no se puede entrar con cosas perversas ni torcidas. Por eso, en el versículo 8 del capítulo 11 de Job, nos dice que su perfección, su conocimiento es más alto que los cielos. Y nos pregunta, ¿qué harás? Tú que estás ahí escuchando este mensaje, tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, pregúntate, ¿qué harás con ese conocimiento? En Proverbios 8, los versículos 8 y 9 dice, justas son todas las razones de mi boca,
No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Y son razonables a los que han hallado sabiduría. Nos está diciendo el Señor que la gente que sabe entender reconoce que sus palabras son justas y verdaderas. No hay nada torcido, no hay nada perverso en todas las palabras de su boca. Él nos habla palabras sinceras, palabras rectas. Pero esas palabras rectas, limpias, solo son para el que entiende, solo son para los que han hallado su conocimiento. Y en el versículo 9 del libro de Job 11, nos dice que su perfección y su sabiduría es más profunda que el Seol. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y por eso nos pregunta, ¿cómo la conocerás? Nos está hablando de la grandeza de Dios. Dios es infinito. Dios es ilimitado. Y aquí en esta palabra, cuando dice es más profunda que el Seol, la palabra Seol se refiere a un lugar. El Seol es esa morada provisional de los muertos que no conocen a Cristo. El Seol es un sinónimo del infierno. Nos está diciendo que la perfección y la sabiduría de Dios son más profundas que el infierno, son más grandes que la tierra, son más anchas que el mar. Nos está hablando que Dios es ilimitado, es infinito. Por eso nos pregunta, ¿cómo la conocerás? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Desde el primer versículo de la Biblia en Génesis hasta el último versículo en Apocalipsis, nos encontramos indicaciones de cómo es Dios. Encontramos sus diferentes nombres que nos dicen quién es Él. Encontramos atributos suyos que nos ayudan a entender su carácter, que nos hablan de cómo comprender su naturaleza. Podemos conocer todas las características que identifican a Dios y ese conocimiento nos ayuda a comprender cómo Él desea obrar en la vida de cada uno de nosotros. Él desea que lo conozcamos cada vez más. Pero depende de cada uno de nosotros lo que vamos a hacer con ese conocimiento. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos seres limitados, pero Dios es infinito, Dios es ilimitado. Todos nosotros como seres humanos vivimos enfocados solo en nosotros mismos y en lo que nos rodea. Todas esas cosas que nos rodea, todo ese pensar en nosotros mismos no nos deja conocer a Dios, porque vivimos en este mundo limitado, somos finitos, somos limitados. Todo lo que nos rodea nos limita, todo lo que nos rodea nos enseña que el ser humano es limitado. Nos la pasamos midiendo el tiempo, midiendo los lugares, midiendo el espacio. Y vivimos limitados por ese tiempo, por ese espacio, por ese lugar. ¿Cómo podemos entender esto? Yo le voy a poner un ejemplo con objetos comunes y corrientes que usted tiene en casa. Por ejemplo, podemos entender que somos limitados con la licuadora que usted tiene en casa. Aquí estamos viendo una serie de varias licuadoras, una licuadora. ¿Para qué nos sirve esa licuadora? Medimos la cantidad de los líquidos o los alimentos que consumimos a diario. Con la licuadora, con este objeto, podemos extraer el jugo de las verduras, las frutas, podemos separarlos de
la parte sólida y la parte líquida. En la licuadora procesamos, preparamos, mezclamos, trituramos todos los alimentos y muchas cosas más, así como lo estamos viendo. Y esto nos enseña que en nuestra vida estamos limitados por la cantidad. Ahí en su casa usted también tiene una cinta métrica o un metro. Necesitamos conocer la medida de los objetos y nos la pasamos midiendo líneas, midiendo superficies, midiendo espacios, midiendo distancias. Y esto nos ayuda para ubicarnos en la vida porque somos limitados. Usted también tiene una báscula en su casa. Necesitamos pesar los objetos. Necesitamos determinar cuánto pesa cada uno para poder controlar el volumen, para poder controlar la densidad. Pero vivimos enfocados en nosotros mismos, que siempre estamos limitados por la apariencia física. Siempre estamos limitados por lo gordo o lo flaco o lo delgado del cuerpo. También en su casa tiene una regla. La regla nos sirve para trazar líneas, nos ayuda a delimitar el espacio de las cosas. O a lo mejor usted usa la regla para cortar papel, para usarla de guía cuando estamos leyendo o como un marcador de libros o muchos usos más que le podemos dar a las reglas. Pero esto nos enseña que vivimos de acuerdo con nuestras propias reglas y no vivimos conforme a las reglas de Dios. Vivimos enfocados en lo que nos rodea y eso no nos deja conocer a Dios. También en su casa tiene estos dos objetos. Usted tiene reloj o muchos relojes y usted tiene calendarios. Con el reloj, con el calendario, medimos el tiempo de las cosas diarias de la vida. Medimos la duración de un acontecimiento, nos limitan los años, los meses, las semanas, los días, los minutos, las horas. Creemos que podemos medir nuestra existencia. Creemos que podemos medir el tiempo de nuestra vida. Pero la vida del ser humano tiene un límite. Los días de cada uno de nosotros ya están determinados por Dios. Dios sabe los años, Dios sabe los meses, Dios sabe las semanas, los días, los minutos y los segundos del fin de nuestra vida. Él ya sabe cuánto va a durar nuestra vida. Y déjeme contarle un testimonio. Aquí usted está viendo una imagen de un libro. Le voy a contar el testimonio de cuando mi papá partió a la presencia del Señor. Quizá algunos conocieron a mi papá. El nombre de mi papá es Francisco Dávila Telles. Y un tiempo antes de que él partiera a la presencia del Señor, pues él siempre fue muy sano, muy sano. Pero un día se enfermó. Y desde el día en que se enfermó hasta el día en que Dios lo llamó a su presencia, pues pasaron alrededor de unas 4 o 5 semanas. Fue algo muy rápido. Y yo recuerdo que cuando él se enfermó, pues lo llevamos al doctor, le hicieron muchos estudios, después entró al hospital y cuando lo dieron de alta, al siguiente día partió a la presencia del Señor. Pero en ese proceso, recuerdo que un día cuando él estaba en el hospital, yo estaba orando al Señor para que Dios lo sanara. Y yo recuerdo que subí a la azotea de mi casa, que es casa de ustedes, y yo estaba solita y estaba orando y clamando a Dios y
yo en medio de la oración y le estaba pidiendo a Dios que lo sanara, escuché una voz muy suave, pero una voz muy firme, que me dio como un susurro en mi corazón y en mi mente, y escuché estas palabras. Cuando yo oraba porque Dios lo sanara, Dios me dijo: Él ya no estará más. Y en ese momento yo entendí lo que Dios quería decirme, yo entendí su mensaje. Y yo le dije: Señor, sea hecha tu voluntad, pero mientras Él esté aquí, yo voy a seguir clamando a ti para que tú lo sanes. Y seguíamos orando por él, y después de unos días Dios me dio otra visión. Dios me dio esta visión y vi un libro parecido al que usted tiene en su pantalla, y estaba escrito con 3 columnas. En una columna había nombres, en otra columna había fechas y en otra columna había horas. Y yo me esforzaba por tratar de entender qué decía, pero todas las líneas escritas yo no las entendía, y por más que me esforzaba en ver qué cosa decían esas líneas, no alcanzaba a ver, no alcanzaba a entender, no sabía qué decía. Pero cuando llegué a la última línea escrita, ahí vi el nombre de mi papá. En la primera columna estaba su nombre, Francisco Dávila Telles. En la segunda columna estaba una fecha y en la tercera columna estaba una hora. Y ahí Dios me hizo entender que Dios tiene un libro especial donde está nuestro nombre, y está una fecha y está una hora. Eso nos enseña que Dios sabe la vida de cada uno de nosotros. Nuestros días están determinados por el tiempo de Dios. En sus manos está el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Y un día estaremos delante de su trono para dar cuenta de nuestra vida. Tenemos que estar preparados espiritualmente, limpios delante de la presencia del Señor, para que cuando Él nos llame a cuentas, esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Por eso es que en el versículo 10 del libro de Job dice: si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Este versículo nos está diciendo que Dios viene pronto, que Dios nos va a llamar a juicio. Todos vamos a estar delante del trono, delante de ese juicio final. Pero si Dios decide llamarte a ti o a mí, si Dios nos decide llamarnos a cuentas en cualquier momento, ¿quién va a poder impedírselo a Dios? Por eso es que en nuestras manos está esa decisión de seguir a Cristo, de mantenernos firmes, de mantenernos fiel, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y estemos con Él en el cielo. En tus manos está la decisión. Tú puedes seguir a Cristo y mantenerte fiel, mantenerte firme en Él, o puedes decidir desviarte de sus caminos y puedes decidir alejarte de Él. Tú tienes la libertad de decidir si entregas tu vida a Cristo o si sigues en tus propios caminos. Dios es justo, Dios es recto, Él no obliga a nadie. Pero no podemos engañar a Dios, porque Él ve todas las cosas que hacemos y Él conoce todo lo bueno y lo malo de nosotros. Y en ti está la decisión. Si tú entregas tu vida a Cristo, si tú lo sigues, te espera la vida eterna con Dios. Te espera una corona allá en el cielo. Pero si tú decides seguir tus propios caminos, si tú decides rechazar a Cristo, solo te espera el Seol, el lago de fuego y azufre, el infierno eterno.
Pero el Señor nos está diciendo hoy que hay oportunidad, porque Dios es perfecto, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es infinito, Él es ilimitado. Dios no tiene principio ni fin, Él es por siempre, Él es para siempre, Él es infinito, su poder es infinito, su poder es ilimitado. Y hoy el Señor nos está diciendo que su poder es ilimitado en cada problema, en tu necesidad. Dios es infinito en tu enfermedad. En toda circunstancia, Dios es poderoso, Dios es perfecto, Dios es ilimitado. Hoy el Señor te dice que cualquier cosa por la que tú estés pasando, Él es ilimitado, Él es todopoderoso, Él es perfecto, Él es infinito y Él te ayudará en cualquiera que sea tu situación. Hoy el Señor te está esperando con sus brazos abiertos porque ahí donde tú estás, Dios está contigo. Él es el Rey eterno, Él es el Rey de los siglos. Hoy el Señor nos está hablando, nos está declarando que Él es inmortal, Él nunca muere, Él es el Dios que nunca muere. Él es invisible, es como el viento que no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Nuestro Dios es único, nuestro Dios es sabio. Y por eso hoy le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es todopoderoso, Él es grande en poder. Así como lo dice Job 37:23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Él es grande en poder, Él es grande en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Hoy el Señor te dice que Él tiene el poder para hacer todas las cosas más grandes, más abundantes de todo lo que nosotros pedimos o entendemos. Él puede hacer las cosas más grandes y abundantes según su voluntad, porque Él tiene el poder para obrar en tu necesidad. Él es todopoderoso para sanarte. Hoy, en este día, Él puede sanarte. Él es grande en poder en cada problema, ya sea un problema legal o un problema económico, un problema de adicciones o de divorcios o falta de trabajo o de enfermedad. Estamos viendo que el pueblo de Dios está pasando por enfermedad y hemos estado orando esos lunes maravillosos, ese día de oración. El Señor es grande en cada circunstancia y Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Nada. Hoy el Señor nos está diciendo que Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que trae salvación. Él es el Dios que trae sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, porque Él es el Dios de los milagros. Hoy Dios quiere traer salvación a tu vida. Dios quiere traer bienestar. Dios quiere traer sanidad, tanto física como espiritual, porque Él nos enseña que Él es el Dios sanador y su poder se extiende a todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y Él desea sanar las enfermedades que nos afligen, que afligen nuestra alma. Él desea sanar nuestras emociones, Él desea sanar nuestro cuerpo. Y es así porque la sanidad forma parte de su naturaleza. En el ejemplo de Moisés, vimos que en Éxodo 3:6 que leímos anteriormente, en ese versículo 6, Dios le dice a Moisés su nombre. Los diferentes nombres dados a Dios, cuando nosotros los encontramos en la Biblia, encontramos sus nombres, esos nombres nos dicen cómo es Dios. Sus nombres son perfectos. Sus nombres hablan o dicen mucho mejor que
todos los comentarios que nosotros podamos encontrar de cualquier persona. Hoy el Señor nos enseña sus nombres. Él nos dice que Él es Jehová Rafa, Jehová que te sana, el Señor tu sanador. Hoy el Señor nos dice que Él es el Dios de justicia. Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Hoy el Señor nos dice que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Hoy el Señor nos enseña que Él es el Olam, el Dios eterno. Y así como estos nombres, hay muchos más nombres que expresan el carácter de Dios, que expresan su identidad, su voluntad, sus actos. Pero sobre todo, hoy el Señor nos está diciendo que Él es Jehová, el Dios Salvador. El Dios Salvador que responde a todas las necesidades de nuestro ser. Pero Él solo pide que nos humillemos ante Él, que lo busquemos, que pidamos perdón, que oremos a Él. Así como lo dice segundo libro de Crónicas 7:14. El Señor nos dice, si mi pueblo, tú y yo somos el pueblo de Dios, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca, dice el Señor, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, nos está diciendo el Señor. Yo perdonaré su pecado y yo restauraré su tierra. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí. Nosotros llevamos el nombre de Dios en alto. Hoy podemos humillarnos, hoy podemos orar, hoy podemos buscar su rostro, como dice este versículo. Podemos abandonar nuestras malas conductas. Y el Señor promete que Él nos escuchará desde el cielo. El Señor va a perdonar nuestro pecado, el Señor va a restaurar nuestra tierra. Si tú lo crees, si tú que estás ahí, crees en esta promesa de Dios, crees firmemente y te aferras a la mano de Dios, hoy el Señor te está hablando a ti, me está hablando a mí, y el Señor quiere que nos arrepintamos y que humillemos nuestro rostro. Así que vamos a orar en esta noche. Ahí donde tú estás, no hagas otra cosa, concéntrate en el Señor. Dile que Él perdone todos tus pecados y humilla tu rostro. Vamos a orar todos juntos. Amado Dios, Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor, te bendecimos por tu grandeza, Padre. Tú eres perfecto, Señor. Tú eres infinito. Tú eres todopoderoso. Y hoy venimos a ti, Señor. Guíanos, Padre. Santifícanos en ti, Señor. Queremos andar en tu verdad. Tómanos en tus brazos. Hoy, Señor, volvemos nuestro corazón a ti. Solo a ti, Señor. Hoy queremos humillarnos, Señor. Hoy queremos buscar tu rostro. Hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy nos arrepentimos delante de ti y venimos a invocar tu santo nombre. Inclina tu oído, Señor. Escucha, Padre. Escucha la oración de tus hijos y perdona todas nuestras rebeliones. Perdona todos los pecados de nuestro corazón. Y sana, Señor, nuestra vida. Sana, Señor, nuestros cuerpos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, te suplicamos por nuestras familias.
Te suplicamos por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, Señor. Sana nuestra familia, sana nuestra iglesia, sana nuestra tierra, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús. Clamamos a ti por sanidad, Señor. Te necesitamos, Padre. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo que está clamando en cada hogar. Tú, Señor, tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Tú eres Jehová Sidkenu, el Dios de nuestra justicia. Tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso. Tú eres el Olam, el Dios eterno. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado desde los cielos. Tú, Señor, has perdonado nuestros pecados. Tú, Señor, sanarás nuestro cuerpo. Tú, Señor, estás sanando nuestra vida y nuestra tierra. Y por eso te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te honramos, Padre. Dios perfecto, Dios infinito, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, gracias. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias a todos por estar en esta noche juntos en un mismo espíritu. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre y les envío un cordial saludo. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que la presencia de Dios los llene hoy y siempre. Yo me despido y les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Dios les bendiga.